damos inicio, si os parece bien, al momento de mesa redonda. Espero que tengan todas las preguntas bien apuntaditas y les pediría por favor al resto de los ponentes que ahora mismo están sentados vuelvan otra vez a la palestra y bueno, demos por iniciado el proceso. No se oye, creo. Sí, se oye. Sí. Bueno, yo soy médico valorador, trabajo en la zona negra, de hecho en la zona más negra de todas, es decir, trabajo en Murcia. Yo quería hacer una pregunta al doctor Jordá. Primero, felicitarle por su filosofía, por animar a los pacientes diciéndoles que se van a recuperar pronto, porque yo lo que me encuentro en la consulta cuando llega un paciente es que el médico le ha dicho que eso es muy lento, que va a tardar un montón y que veremos a ver cómo se queda. Creo que realmente debía animar a los pacientes en general para que se recuperen cuanto antes, se incorporen cuanto antes, porque esto creo que nos ayudaría muchísimo a todos. Usted ha comentado en relación a los traumatismos de baja intensidad, he querido entender que cuando se produce un alcance, un traumatismo, un golpe, es muy raro que la sintomatología aparezca de manera inmediata. La pregunta es si cuando hay un lesionado que sufre este tipo de colisión se baja del coche ya con mareos y con dolor cervical, y me estoy restringiendo a lo que es el traumatismo, o sea, los accidentes de baja intensidad, ¿cómo catalogaría usted esta clínica? Es decir, ¿es posible que en un traumatismo de baja intensidad una persona se baje ya del coche indicando que le duele el cuello y se marea? Y en segundo lugar, usted ha dicho también, si no he entendido mal, que cuando hay una lesión lumbar o cuando uno se queja de lumbalgia, de este tipo de traumatismos, la lumbalgia es siempre secundaria al movimiento cervical, es decir, que se descartaría lumbalgias postraumáticas en este tipo de traumatismos de baja intensidad. Eso para usted, no sé si sigo para cada uno lo que tengo o me contesta. No, mejor. Mejor vamos contestando. Vamos a ver, cuando hay un accidente, hablamos siempre de baja intensidad. Habitualmente el dolor lumbar no tiene por qué presentarse, puesto que la inercia, a no ser que sea que todo lo que se acaba de hablar aquí, según el coche y según tal, pero bueno, es muy poco la inercia que hay para que haya una retención de la pelvis tan importante, puesto que el movimiento fundamental va a ser solamente el cervical. El lumbar no llega en estos accidentes de tan baja intensidad. Y en cuanto a que uno sale del coche, vamos a ver, el problema que tenemos nosotros es que, es lo que estábamos diciendo, que las pruebas complementarias suelen ser muy inútiles para este tipo de accidentes. El que un paciente salga y que diga que le duela, no tenemos que creer o no creer. Eso va a depender un poco de cuando hablemos con el paciente y consigamos un poco descubrir, ¿no? ¿Se lo creería? Es que todo depende, es difícil, depende del que se me ponga adelante. Es decir, por eso digo que a lo mejor en la anamnesis, cuando tú hablas con el paciente, tú sabes, intentas descubrir si es un paciente nervioso, ansioso, si el paciente lo que intenta es colar un gol. Claro, es muy difícil creérselo o no creérselo. Hay que hablar con el paciente. Bueno, luego quería preguntarle al reconstructor. Realmente todos estos estudios se limitan al cuello. Entonces mi pregunta es si esto equivale también, porque muchas veces en este tipo de accidentes lo que tienen lo que yo llamo una totalgia vertebral, es decir, que le duele todo, le duele el cuello, le duele la columna dorsal y le duele la columna lumbar. Las cervicodorsolumbarias. La totalgia vertebral que llamo yo. Entonces vamos a ver, cuando este tipo de estudios se limitan o excluyen solamente las lesiones cervicales o también se puede extrapolar al resto de algias de la columna. Vamos a ver, repito, no somos médicos, ¿vale? Nosotros podemos reproducir lo que pudo haber ocurrido, que no hay certeza 100%. Estamos aquí en los temas de colisiones de baja intensidad. Nuestro mayor campo de investigación ha sido y sigue siendo cuando se cambia un conductor por un ocupante. Entonces, lo que hacemos es reproducir el accidente, saber cómo se salió, contra quién colisionó, sobre todo es cuando un coche se sale de la vía. Una vez que hemos reproducido lo que es ese accidente, vemos por los indicios, cinturones y demás, hacemos 1000 reproducciones intentando colocar dummy en cada uno de los sitios, delante, detrás y demás, con, sin cinturón, para saber con esas lesiones
cuál sería la probable situación de esa persona dentro, fuera, delante, detrás, derecha o izquierda, o si ha salido despedido, por dónde ha salido despedido, y si el que salió despedido era el conductor o el ocupante, ¿vale? Entonces, nosotros hoy día, la tecnología, llevamos 25 años trabajando, estudiando accidentes de reconstrucción, nos permite cantidad de cosas. Hoy solo estamos aquí hablando del comportamiento del cuello, pero una de las mayores investigaciones que nosotros hemos hecho, pero curiosísimas, es en una moto. Y te pongo un ejemplo para saber qué se puede hacer la tecnología siempre y cuando tengamos datos y medios, ¿vale? En un coche no sale, sale gente despedida, y vemos cómo se ha comportado, lo conseguimos reproducir, esas cosas que se ven en televisión. La tecnología en España es mucho más avanzada de estas simulaciones que se ven, y con el mayor de los respetos cuando hay algún accidente de tráfico. Requiere muchas horas de estudio, no es el accidente con el mayor de los respetos de Ortega Cano, hay que dedicarle y se puede saber más o menos qué pudo haber ocurrido, ¿vale? Entonces, lo que nos permite la tecnología es saber ciertas cosas. Imaginaos un tema que hemos tenido hace poco. Una moto muy grande y se cuestiona que si conducía el marido o la mujer. Con una moto es muy difícil porque en función de lo que yo haga como conductor, no sé si hay moteros y en esta zona hay muchas motos, el comportamiento es distinto y salgo despedido. El tema es el siguiente. Era un señor y su mujer 1,56. Con una moto, una BMW 650, se monta, que tiene una regulación de altura. Miramos la moto, miramos características, tal. Y resulta que se cae y el único que tiene daños y se arrastra la pierna es el marido que va detrás. Y la mujer que va delante conduciendo no tiene ningún tipo de daños. Hacemos 20.000 estudios para ver que es imposible que en ese tipo de moto que tiene el depósito alto, que el marido mide 1,83 y que está detrás, que él quede aplastado y que la señora que va adelante, que los motores es un tipo Boxer que sale adelante, no le haya pillado a ella. Vale. Nosotros no sabemos lo que pasó, sobre todo en la moto es más difícil, pero la tecnología nos dice que es muy improbable que una conductora ocupante que va en el centro se escape, no tenga lesiones y que el acompañante sí los tenga. Vale. Es decir, que ya me estoy extrapolando. Nos hemos limitado a una zona en la que creo que podemos ayudar, pero los campos de la tecnología y de la ciencia, gracias a Dios, son muy abundantes. No sé si respondí. Más o menos. No ha sido todo concreto, pero bueno. Ya termino con el médico forense para no me digan catalán. Vamos a ver. Yo sí que quería decirle que cuando hay un accidente que sospechamos que es de baja intensidad, porque vemos al paciente a lo mejor a los 15 días, vemos que no hay hallazgos, que aquello no casa, y a lo mejor se encarga un informe de biomecánica. Que no siempre que sospechamos que hay un accidente que puede ser de baja energía, se hace un informe de biomecánica. Es decir, que a veces se puede hacer la biomecánica, pero nos dicen, mira, esto no lo podemos hacer porque no se puede excluir. Es decir, que no se hacen informes de biomecánica absolutamente para todos los impactos que queremos de baja energía, solamente cuando el ingeniero nos dice efectivamente esto es así. Es decir, que se pasa ya, digamos que un filtro, y no es que esto sea, es decir, todo el mundo está en informe de biomecánica, no, porque los ingenieros dicen, mira, aquí no procede, pues no procede y punto, aquí nadie presiona a nadie. Eso en primer lugar. Es decir, que cuando ya se presenta un informe de biomecánica donde se habla que es un impacto de baja energía, que ya nos han dicho que son un 65% de los accidentes que ocurren hoy día, y en mi zona supernegra mucho más, quiere decir que ya tenemos ahí un indicio de que realmente ahí pasa algo. Pero no solamente es eso, es decir, cuando se aporta un informe de biomecánica, también se aporta un informe médico. Es decir, que no es solamente el informe de biomecánica, es que junto con el informe de biomecánica vemos que en el parte de urgencias pues son todo datos subjetivos, la exploración es anodina, refiere, no hay contracturas, no hay limitaciones, reflejos normales, sensibilidad normal, radiografía normal, rectificación leve de la lordosis. Quiero decir que ahí hay una amalgama de cuestiones que son además del informe de biomecánica. Entonces yo entiendo que usted individualice, es decir, que no quiere hacer tabla rasa de que todo informe de biomecánica excluya lesiones, pero no solamente eso, entiendo que hay más cosas que podrán dar o no verosimilitud a esa cuestión. Pero mi pregunta, y esto es una reflexión, ahí viene la pregunta, es la siguiente. Si usted
piensa, porque supongo que esto lo da el informe que dice impacto de baja energía, eso sí lo creerá, que es un informe un impacto de baja energía. Otra cosa es que usted diga que haya lesiones o no, pero sí que admitirá, si dice un informe de biomecánica que es un impacto de baja energía, que lo es. Si realmente usted llega a la convicción de que es un impacto de baja energía, pero según usted no se puede excluir la lesión, mi pregunta es, ¿serán lesiones leves? ¿Serán lesiones grado 0 o grado 1? No serán lesiones que duren 60 días, 90 días, con secuelas, que requieran rehabilitación. Es decir, ¿daría usted, si es que da verosimilitud, ya termino, daría usted, si da verosimilitud a este impacto baja energía, aunque no crea en el informe de biomecánica y piense que sí hay una lesión, podría dar una sanidad con una primera asistencia facultativa, con unos días de recuperación leves? Sí. Es que me han preguntado. Respondo objetivamente. En principio, ya me ha expuesto muy claramente mi compañero el doctor Bartual que lo que hay que tener es sentido común y que lo más frecuente es lo más frecuente y lo menos frecuente es lo menos frecuente. Es decir, si el traumatismo es leve y siguiendo los criterios de causalidad y atendiendo tanto al criterio topográfico como sobre todo al criterio cuantitativo, pues habrá que tener en cuenta que lo más probable es que la consecuencia de esa causa también sea leve. Ahora bien, en medicina los colores puros prácticamente no existen y el blanco y el negro pues prácticamente no existen y todos nos limitamos a una escala de grises. Hay que valorar no solo, en este caso, la delta V, como ya hemos señalado, sino multitud de factores que implican no solo al vehículo, sino también al impacto y a la persona. Y una vez con eso, pues determinar. El traumatismo se considera que es de intensidad leve y la probabilidad de aparición de lesiones, lo más probable es que la lesión sea leve también. Ahora bien, hay que valorar tal cantidad de posibles parámetros que simplificar pues, es complicado, valga la redundancia. ¿Le da usted relevancia, por ejemplo, al hecho, que es un hecho absolutamente recurrente, de que un accidente de esas características estén lesionados absolutamente todos los ocupantes, si son 5-5, si son 4-4, si son 3-3? Eso es cada vez más frecuente y realmente, sinceramente, muy poco creíble, pero ya he hablado tanto del aumento en el número de los accidentes de tráfico como el aumento en el uso generalizado del cinturón, como habíamos hablado, y también en el conocimiento por parte de la población general de la posibilidad de indemnización. Yo creo que hemos hablado todos de eso. Sí, buenos días. No me voy a enrollar. Para la parte jurídica del ordenamiento, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar accidente de fraude. Y aquí hemos mezclado las dos cosas. Y es muy importante diferenciar. Cuando un fraude se un delito, creo que eso sería una estafa. Por lo tanto, los abogados que de seguro, igual a otras personas, deberían actuar como un delito, no como accidente. En segundo lugar, en el tema, que voy a ponerlo y luego ya si eso ya para que sea breve. En segundo lugar, los peritos médicos, yo creo que debemos ir todos en el acto de juicio, si hay dos peritos, tenemos que entrar todos en el acto de juicio, para evitar lo que se ha hablado, ¿no? Que un perito diga un blanco y uno negro, y parece, ¿no?, que eso pueda ser posible. Entonces yo creo que tenemos que dar la cara ante el juez y que si algo dice blanco y otro negro, que explique por qué a la hora de poder el juez realmente ver cada cual por dónde camina. Y en tercer lugar, no sé si eso se debería de pedir, por supuesto, lo de nosotros, pero se debería de pedir. Yo creo que sería bastante saludable para el juez disponer en directo. Y en tercer lugar, yo creo que el objetivo es reparar el daño, no indemnizar. Si el objetivo es indemnizar, al final evidentemente hay fraude, hay estafa. Si el objetivo es reparar el daño, al final estamos tratando con perjudicados con personas. Y yo creo que tenemos que velar por las personas, por los perjudicados, y no los accesorios que puede ser la indemnización. Acabo, porque si luego ya despertaré el micrófono. Respecto a los informes biomecánicos, aquí se ha dicho que, si no entiendo más, que los impactos laterales y los impactos frontales, sí se ha dicho. Necesita más velocidad, más energía para producir daño. ¿Es así? Sí. Yo creo que no. Y ahora le pongo.
el mecanismo de defensa cervical en el plato lateral es nulo, no tiene ningún mecanismo de defensa. Y en el frontal, el plato frontal es la cosa principal de la patología discal, no el plato por alcance, donde un reposcabezas bien colocado, inciso, yo creo que el ocupante y el conductor deben tener la obligación de que el reposcabezas esté bien colocado, igual que la obligación de tener cinturón de seguridad, porque si no es así, entonces ya estamos incurriendo en posibles con causas de agravación de las lesiones. Entonces, los elementos del coche es obligación de usarlos por parte del ocupante. Si no está bien colocado, yo creo que responsabilidad en este caso del perjudicado. Vale. Vale, muchas gracias. Nosotros, como ingenieros, no cuestionamos si es superior o inferior, o sea, no es una decisión nuestra. Nosotros damos información si se dieron los límites donde el Grupo de Quebec, Grupo Foxang y cantidad de grupos de investigación que han efectuado seguimientos establecen como límite, nada más. Yo no digo que estén en lo cierto. No sé si, Clemente, querías comentar. No, sí se ha dicho, pero se ha dicho en el siguiente término. En una colisión lateral, hay muchos tipos de colisiones laterales, anguladas, excéntricas, incluso una raspadura lateral positiva o negativa según el caso. Perdón, frontolateral, ¿eh? Hablamos de frontolateral, no lateral. Da igual, vamos a vectorizar el siniestro y vamos a ver qué le ha pasado al ocupante. Vamos a vectorizar el siniestro y vamos a ver qué le ha pasado al ocupante. Habrá que entender en el sentido longitudinal qué le ha pasado a ese ocupante y habrá que entender en el sentido transversal qué le ha pasado a ese ocupante. Y eso, cuando digo entender, me refiero a estudiar desde la física, desde la ingeniería y a trasladaros a su señoría, al letrado, al médico o al perito forense, que es un perito, trasladarle cómo se ha movido eso y con qué intensidad. O sea, eso es un dato. Vamos a ver si podemos calcular y si no podemos, intentaremos no errar en la subjetividad, pero si podemos lo haremos, dando un dato concreto físico. Entonces, en esa interpretación, claro, es que la lesión puede ser compleja o puede ser derivada de la suma de esos movimientos. Pero oye, ¿cómo se ha producido? Porque si el movimiento ha sido lateral y lo que ha pasado es una contusión de cabeza contra la luna, tenemos que analizar eso. Pero ¿ha habido suficiente deceleración para producir el whiplash? A lo mejor no. A lo mejor no. Eso es fundamental. Eso es fundamental, saber qué ha pasado con respecto a qué lesiones. He ahí el estudio biomecánico, sin entrar en la clínica ni en la medicina del mismo. Con respecto al careo entre peritos, sean médicos, sean ingenieros, claro, es competencia de su señoría solicitarlo, quererlo, aunque lo solicite por vía estando en un proceso civil el letrado de la parte o quien corresponda. Pero si el juez no quiere, ojalá que los peritos, es muy sano entre peritos discutir, y aunque sea delante de su señoría, discutir, y te equivocas en esto, y yo opino lo contrario. Pero es sanísimo, porque lo que buscamos todos es la verdad. Una proposición para tener en cuenta. Bueno, te contesto a... Bueno, vamos a ver. Yo te contestaría con otra pregunta, a lo del tema de que se busca la reparación del daño y no la indemnización. Tú eres perito médico. Cuando alguien acude a ti, ¿va a reparar el daño o va a que le hagas un informe para conseguir una indemnización? Cuando yo actúo para hacer informe de pericia, evidentemente se busca ya reclamación de indemnización. De indemnización, efectivamente. Como medio de compañía de seguro, en principio es para reparar el daño físico. O sea, lo mandarás a un traumatólogo, a un rehabilitador, claro, pero... Es que esto forma parte de un error del sistema. Ya, pero errores del sistema los hay, está claro. Estamos hablando de que el sistema ahora es para solamente indemnizar, además la comunidad nos dice, nosotros no pagamos, indemnizamos. Entonces, ¿qué ocurre? En eso es donde ya metemos, si queremos, a todo el mundo para originar un fraude. Y creo que está afectado a los fraudes, creo. Entonces, no, es que es una cuestión, yo creo, muy importante, porque lo último que como médico debemos permitir es que una persona realmente lesionada se haga perjudicada. Igual que en justicia, lo último es que una persona inocente vaya a la cárcel. Pues nosotros yo creo que debemos entender a eso. Evitar que, porque hay un fraude, porque hay gente que quiera estafar, hay gente que se perjudique. Y por desgracia lo estamos viendo. Está claro. Y eso es muy lamentable y teniendo elementos para evitarlo no se usa.
y hay elementos. Lo No per- se usa porque igual es más fácil pagar 500 euros o 2.000 euros o 100.000 euros que se pagan. Y no me preocupo si realmente eso merece o no. No, vamos a intentar reparar el daño. Igual luego se produce una indemnización, bien, pero vamos a reparar el daño, porque yo creo que es lo que se debe a una persona afectada. Sí, pero lo que está claro es que, vamos a ver, yo no he identificado en ningún momento accidente con fraude, nunca. No me lo habrás oído decir. Lo que pasa es que un accidente se convierte en fraude cuando se exageran las lesiones. O cuando no existe. Simple. O O cuando no existen, peor todavía, Pero cuando no es que existen. por eso, es que una forma de evitar que un ladrón entre a mi casa es poniendo medidas de seguridad. Una forma de evitar el fraude y evitar estafa es sabiendo, señora, si tú me pagas de fuera, sabes que yo tengo recursos para ti y poder acabar en la cárcel o poder acabar con una sanción. Porque me estás estafando un dinero que es mío, que es de la compañía. Ya, pero es que, vamos a ver, el delito tiene que ser consumado. O por lo menos. Ya. Sí, lo que pasa que... Es muy fácil, porque sabemos que no son. Ya, Sabemos que no son. pero eso... Llevamos un montón de años. Ya, pero vamos, es que eso es difícil de demostrar también. Sobre todo en este tipo de lesiones. También puede demostrar que un paralítico anda, también puede demostrar que existe una estafa. Cuando hay lesiones subjetivas, es difícil de demostrar. Estamos De manera, lesiones, no. Manolo, espera. Reparar el daño tiene dos conceptos, un tema judicial y un tema médico. Nosotros como médicos reparar el daño de principio tiene que ser un tema asistencial y reparar el daño tiene que ir encaminado a dejar al paciente en las mejores condiciones posibles. El que haya después una reparación de daño judicial y que conlleva una indemnización, ni tú ni yo ni nadie que sea médico vamos a entrar porque decidirá pues. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Nosotros llegaremos hasta donde tengamos que llegar, lo hagamos de manera pericial, lo hagamos de manera asistencial y tendremos unas conclusiones, ya sea, oiga, vayas a trabajar que está bien, o vayas a correr porque está bien, o vaya a juicio y pida esto porque tiene estas secuelas. El siguiente paso no es decisión nuestra, ni siquiera el reclamarle a esa persona que haya cometido o haya simulado. Tendrá que ser el fiscal, o tendrá que ser el juez, o tendrá que ser alguien que actúe por oficio y le diga cuando acabe el juicio, el que se ha demostrado, oiga, es mentira, no se vaya, espérese que ahora van a hablar con usted. Pase a esta salita que vendrá el fiscal o vendrá quien sea, me estoy diciendo burradas a lo mejor, pero bueno. Y le tomará declaración porque pasado mañana tendrá que venir porque le hemos demostrado que hemos deducido que a le vamos a deducir el testimonio porque está usted probablemente imputado de un delito de fraude. Pero eso no depende de nosotros. Sí, depende. Vamos a ver. Bueno, Es que la procedura es partir. Manolo, déjame hablar. No puedo hacer. Bueno, yo solamente quería hacer dos reflexiones. Una, en cuanto a la idea generalizada que hay en determinados ámbitos de que los médicos de parte, o sobre todo los que cuando vamos de parte de compañías de seguros, siempre vamos en contra del lesionado. Lo que ocurre es que cuando se nos ve y se nos oye es en el juzgado. Y es en el juzgado porque en ese momento, pues según nuestro criterio, que puede estar equivocado o no, pues el lesionado o su abogado pretenden cosas que creemos que no son justas. Pero los médicos valoradores de compañías de seguros a diario hacemos montañas de informes que sirven para que las compañías transaccionen sin llegar a juicio. Y al hilo de lo que decía el compañero, como dice la doctora María Teresa Criado de Zaragoza, pues al lesionado hay que resarcir el daño causado, pero solo el daño causado. Es una reflexión. En otro orden de cosas, y aprovechando que hay aquí médicos asistenciales, yo sé que son reacios a hacer informes y a darles informes a los lesionados, pero deben de pensar, sobre todo en los hospitales donde hay secciones dedicadas a tráfico, que esos informes nos sirven a los valoradores para hacer nuestro trabajo y que esos informes muchas veces pueden llegar al juzgado. En ese sentido, creo que debían ser más escrupulosos porque estamos un poco cansados de ver, revisión tras revisión, refiere que está mejor, el lesionado está peor, más rehabilitación. Lo veo en 15 días, a vuelta otra vez. Está algo mejor. ¿Mejor de qué?
queremos una exploración. Los médicos, recordemos que tenemos unas manos y unos ojos que bien utilizados nos dan mucha información, y esa información debe de plasmarse en los informes. No solamente nos sirve lo que dice el lesionado, que eso también nos lo dice a nosotros. Estoy mejor, estoy peor, no. Queremos saber qué es lo que hay objetivamente. Entonces, y también que sean valientes a la hora de decirle a un lesionado: usted no necesita rehabilitación, porque me cuesta creer que toda la gente que dice que le duele el cuello necesite rehabilitación. Y en muchas ocasiones, sesiones y sesiones y sesiones, que además a lo mejor son 2 veces a la semana, llega a un total de 40 sesiones, y eso realmente no sirve para nada. Y lo mismo con las pruebas. Todas las personas que digan que le duele el cuello, yo creo que no necesitan una resonancia. Entiendo que el que tiene un aparato pues tiene que amortizarlo, pero hay que ser un poco serios. Y también cuando acaban esos informes de tal fecha, 2 líneas, está mejor, sigue rehabilitando, 2 líneas, tal. Y cuando acaban, unas afirmaciones un poco gratuitas, muchas veces, del profesional, del médico asistencial, donde dice: estas lesiones son consecuencia del accidente. Vamos a ver, eso lo dirá el médico valorador, el forense o quien tenga que decirlo. Y después, pues decir que si quedan o no quedan secuelas, lo que al médico valorador le interesa del médico asistencial es que diga que su exploración, al alta, la exploración, si hay o no hay secuelas o se deben de valorar o puntuar, ya lo dirá el médico valorador o el forense o a quien corresponda, pero no el médico asistencial, que muchas veces eso entorpece mucho nuestro trabajo. No es mi turno, pero es que tenéis conceptos equivocados. Tú estás hablando de la asistencia a casa, estás hablando de los convenios de asistencia sanitaria, y ese es el verdadero problema de esas frasecitas de 2 líneas, porque cada cosa de esas cuesta 150 euros que nos facturan a las clínicas, a las compañías aseguradoras. Son cosas totalmente distintas de lo que estáis hablando. Es decir, yo lo que me gustaría es centrar en el tema sobre el nexo de causalidad y todo esto, porque eso es otro tema. Sería hablar de qué es la asistencia sanitaria, qué es la valoración del daño corporal en global y cómo se entiende. Una cosa es la medicina asistencial, otra cosa es la medicina pericial que hacen los médicos forenses, lo que hacemos los médicos que nos dedicamos a la valoración del daño corporal. Pero todo eso que tú reclamas es la práctica diaria de las clínicas adheridas al convenio. Es el gran boom del que viven las clínicas, al cual no puedes hablar en general de los médicos asistenciales. Tienes que empezar a particularizar. Los grupos de clínicas o los grupos de profesionales de asistencia sanitaria que viven de este tipo de práctica, los conocemos todos y sabemos quiénes son. Pero no podemos luchar contra esto mientras que UNESPA mantenga los convenios de asistencia sanitaria. Ese es el grave problema. No tiene nada que ver con que si los profesionales dicen o dejan de decir. Y son determinados profesionales. Hay de todo en la viña del Señor en todas las partes. Hola. Sí, se oye. Hola, buenas. Soy Paco Colomina, forense de aquí del Instituto Misionero Legal de Alicante. Quería hacer una pregunta a los ingenieros, un par de preguntas. Me explico rápidamente. Estoy viendo algunos informes de biomecánica en los que los datos que se utilizan básicamente son los de reparación y las fotos, en los que se dice que como ciertos elementos del vehículo no se han deformado, no se han visto afectados, eso descarta que haya una colisión de más de una determinada energía. Mi pregunta es, desconozco, es una pregunta totalmente de verdad, sin trampa. ¿Se prueban todos los vehículos que salen a la calle? Y si no es así,
hay estudios que hablen de la estadística de cumplimiento de la normativa en los vehículos que manejamos. Y lo segundo, yo no voy a entrar a valorar los informes que ustedes hacen porque yo soy médico y no puedo discutir de ese tema. Lo que sí que niego es la mayor, y es que los estudios médicos en los que se basan los umbrales lesivos carecen de total validez. O sea, son estudios, como bien ha dicho Juanjo, o bien con sujetos voluntarios examinados hasta la extenuación, descartando todo aquel que tenga una patología, o como el estudio que usted ha presentado, un estudio de donde 65.000 vehículos, si no recuerdo mal, 60.000 vehículos, ha presentado 93 casos, o 99 casos, no me acuerdo el número, y además usted mismo ha dicho que se retiraban de ese estudio, o sea, que en ese estudio se incluían aquellos que tenían daños materiales. No. Para entenderlo, perdón. Vale. Todos aquellos vehículos que no se abrió un expediente porque no habían daños materiales, pero sí había lesiones en los ocupantes. No, al revés, vamos. Me refiero que siempre que hay una reclamación, se ha analizado todos los... yo tengo referencia de ese estudio, yo no he participado en el estudio, digo porque puedo malinterpretar, ¿vale? Después de 15 años se han analizado donde ha habido algo, ¿vale? Con lo cual, cantidad de golpes, de aparcamientos y demás, que no ha habido ni daños materiales ni lesionales, no se han registrado. Es decir, que la típica maniobra de alcance de aparcamiento, que no tiene mayor consideración y que no hay reclamación lesional, es decir, que es la práctica habitual. De cualquiera de los dos tipos, efectivamente. Daños materiales o bien daños... Correcto, a lo mejor me expliqué mal. Bien. Todos los vehículos para salir al mercado, todos son probados en las defensas, en las pruebas de impactos, porque tienen que presentarse los estudios de defensa, los estudios de peatones y demás, todos, si no, no son válidos, y las pruebas son múltiples. Aquí en España teníamos el INTA e IDIADA. IDIADA es el principal centro de homologación mundial, y acaba de abrir los dos centros, uno en Brasil y otro en la India, para homologación de los vehículos, pero de cada pieza, de cada cosa, 1000 cosas, ¿vale? Aquí en España, quien lleva la representación del PC CRAS, que está elaborado por la Universidad Técnica de Graz y de Linz, en Austria, están continuamente validándolo, es decir, de las pruebas que hacen para la homologación de los vehículos, verifican que ese comportamiento con el ordenador, el programa, que es coincidente, es decir, no es un programa donde yo hago las cosas, sino veo que se corresponde y se va actualizando continuamente, ¿vale? Este programa, la validez que tenía en el 2005 y la validez que tiene en el 2013, la fiabilidad es tremendamente muy superior. ¿Vale? Entonces, todas las pruebas se prueban y hay muchísimas empresas que viven de ensayar, de probar, de manejar, todas. No sé si con esto ha quedado... también es cierto que una simple información no se han dañado, hombre, no significa que... eso por sí mismo yo no creo que sea suficiente, pero yo no me atrevo a saber si ponen eso y han hecho un estudio del resto o no.